Buenos días, profesor. Profesor, no lo escucho. Profesor, no se escucha su audio. A ver si ahí se escucha, muchachos. Sí, ya se escucha, profesor. Perdón, no sé qué pasó. Les decía que vamos a ver el tema número 6, los organismos financieros internacionales. Y dentro de la economía mundial tenemos países ricos y tenemos países pobres. Y dentro de los países ricos se les ocurrió la maravillosa idea después de la Segunda Guerra Mundial crear organismos financieros internacionales. Esto es organismos crediticios internacionales. En teoría o en la publicidad para proteger o para hacer que los países pobres salieran de su atraso, la realidad es para controlarlos hasta hoy en día y de alguna otra manera manejar sus economías. Esto desde el punto de vista estratégico. Así que, bueno, ese es el fundamento real de por qué existen. Y bueno, prácticamente todos los países han solicitado crédito con este tipo de instituciones, ¿no? Dentro de esas instituciones tenemos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la OMC y al BID, ¿no? Ya que vivimos obviamente en un mundo globalizado donde las relaciones entre países y economías pues se mezclan, se entrelazan y existe una dependencia fuerte entre ellos. Y en ese sentido pues aparece estos organismos con la intención de mejorar, ¿no? Hubo países que lo aprovecharon muy bien, pero las condiciones del crédito son muy fuertes. Y también hay otros países como México que pues un peso a la obra pública, un peso al proyecto y 2 pesos a la bolsa del político en turno, ¿no? Entonces, siempre se dio esto y es una pena porque, pues, donde suceda, pues los países tienen periodos de atraso bastante extensos, ¿no? Si nosotros cuando tenemos una deuda y la pagamos, tardamos en recuperarnos aún ya no teniéndola. Pues imagínense los países cómo sufren para poder pagar su deuda y lo que les cuesta, ¿no? El hecho de poca policía, pocos caminos, los hospitales abarrotados, los salarios de los maestros bajos, ¿no? Y no me quejo, ¿no? O sea, simplemente de las escuelas públicas, este, es producto de estas de condiciones crediticias que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, en algún momento le impusieron a México, ¿no? El primero, que es el más importante, el Fondo Monetario Internacional, nació en 1944, casualmente en Estados Unidos, fue una casualidad, no crean que es una cuestión estratégica, ni ventajosa, ¿no? Y se creó con el objetivo de contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial. En ese momento eran 74 países los que estaban inscritos en el Fondo Monetario Internacional y al día de hoy tenemos a 184 países donde, bueno, pues cada uno le aporta, porque esto sí, cada país le aporta una cantidad de dinero y después de 10, 12 años, el Fondo Monetario Internacional le regresa algo de ese ingreso o ese ahorro que han solicitado. Esto es como una pequeña caja de ahorro con la cual los países, en caso que tengan alguna necesidad, puedan solicitar su crédito porque anteriormente han dado dinero de manera mensual. Entonces, así más o menos funciona el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, pues muchos países están inscritos y repito, cada país tiene una cantidad de ahorro determinada mes con mes. Por el otro lado, tenemos a el Banco Mundial y el Banco Mundial también una de los objetivos
abatir la pobreza a través de diferentes préstamos para proyectos de inversión y para obra pública. En teoría, la teoría económica nos señala que la obra pública detona la economía y que mejora las condiciones del lugar donde se pone. Esa es una realidad. Poner una escuela, inmediatamente al lado de la escuela se van a poner diferentes negocios. Y esos negocios van a poder desarrollar empleos y los empleos detonan ingresos y los ingresos detonan gastos, ¿no? O sea, o compras. Entonces, así funciona y el Banco Mundial también se encargaba de emitir créditos a 10 o 15 años y siempre y cuando hubiera un proyecto de inversión bien establecido para que lo pudieran prestar. En el caso de México, ha solicitado varias veces créditos y pues desde el sexenio me parece que Peña Nieto no se ha pedido así grandes cantidades, ¿no? El último que pidió una lanita así fue Calderón, para algunos detalles que quería hacer, construir algunas cosas, pero pues creo que no las construyó, ¿no? Y bueno, estamos pagando esa lana todos los mexicanos, porque la pagan los mexicanos a través de los impuestos, pero estamos más comprometidos con el Fondo Monetario Internacional. Luego tenemos a la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que se origina en 1994 y su sede está en Suiza, también muy raro, ¿no? Donde el país más avanzado económicamente del mundo, bueno, tiene su sede ahí y su principal objetivo es la apertura comercial entre todas las naciones. Esto con la finalidad de que el país rico tenga acceso a los recursos del país pobre y por ello le pague una cantidad determinada, ¿no? Así funciona, así se dan las cosas y bueno, pues la OMC cumple su función al pie de la letra. ¿Ha desarrollado acuerdos comerciales? Sí, por supuesto, y México se ha visto beneficiado de esos acuerdos comerciales en mesas de negociaciones y en acuerdos entre ambas partes, sobre todo, por ejemplo, en el Telecán o el tratado, o antiguamente el Tratado de Libre Comercio. ¿Vale? También nos ayuda mucho o le ayuda mucho a la economía mundial porque hace partícipe a países de productos que nosotros no conocíamos, de formas de comercio que a lo mejor no conocían otros países y le ayuda mucho a conocimiento y expansión del comercio que se hace en diferentes regiones para poder tener acceso a dichos productos. Por lo tanto, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio es una de las organizaciones más fuertes dentro de la estructura mundial. Dentro de la Organización Mundial del Comercio, déjenme ver porque luego tengo ahí, no, nomás somos nosotros tres. Se estima que cualquier país que quiera comerciar va a comerciar siempre y cuando su producto sea considerado legal. Esto no se discrimina. Cualquier país cualquier país o región que quiera comercializar está en el derecho de hacerlo. Esto es que podemos ser más abiertos. También dentro de la economía se busca ser más previsible y más transparente. Esto es que cada región sepa qué es lo que vendemos y cómo lo vendemos y por qué lo vendemos. Y luego tenemos que la OMS busca que los productos que se comercialicen sean altamente competitivos y que en teoría no le hagan daño a ninguna persona en ninguna parte del mundo. Y después ser más beneficiosos para los países en desarrollo. Sí, esta es una realidad, ¿no? El país rico siempre tendrá ventajas sobre el país pobre. Eso es una realidad que se plantea desde, bueno, pues desde tiempos de la colonia y tiempos de los reyes y las monarquías y todo esto, siempre ha sido así, ¿no? Y ya en los últimos años se ha incorporado la protección al medio ambiente, ¿no? Que los proyectos sobre de los cuales se va a trabajar sean, pues, amigables con el medio ambiente y no dañen, en teoría, en los ecosistemas de las regiones en las cuales se va a trabajar. Luego tenemos a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y es un organismo internacional cuyo objetivo es coordinar las políticas económicas y sociales de sus 36 países, ¿no? De alguna otra manera busca que las políticas sean similares
y que tengamos una misma correlación comercial, con la intención de que trabajemos de la misma manera el comercio. Los 36 miembros representan el 70% del mercado mundial, y dentro de los 36 países tenemos a los 7 más industrializados del mundo, los cuales obviamente dictan las políticas comerciales que se van a presentar en posteriores años, ¿no? Esto se plantea con la idea de que el comercio sea algo muy dinámico y que las cadenas de suministro y las cadenas de productos no se detengan, ¿no? Porque naciones como China, naciones como Estados Unidos, naciones como la India, que son súper o mega pobladas, siempre van a requerir de productos de diferentes formas. Y para ellos es muy, muy complicado que la cadena de suministros, esto es que los productos no les lleguen en tiempo y forma, sobre todo, repito, en países como Estados Unidos con 350 millones de habitantes, países como la India con creo que 800 millones de habitantes, y los chinos andan por lo mismo, los brasileños que andan por 280 millones, son naciones extremadamente pobladas que no pueden darse el lujo de decir, bueno, no tenemos abasto de maíz o de frijol o de azúcar o de cualquier derivado de la comida que en esa región se consume. Por eso es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico buscan un equilibrio entre todas esas fuerzas, las industrializadas y las no industrializadas, con la intención de que todo esté en equilibrio y en prácticamente todo el mundo haya una cadena de suministros de diferentes productos o servicios. Por lo tanto, el rol que juegan las políticas comerciales es el conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrollan las relaciones económicas entre empresas o individuos locales o agentes del extranjero. Por lo tanto, ¿yo puedo comercializar con cualquier parte del mundo? Sí, pero tengo que seguir las políticas comerciales avaladas por mi país de origen y avaladas por la Organización Mundial del Comercio, y obviamente las políticas comerciales del país al cual yo quiero comercializar o quiero vender o quiero comprar productos. Por lo tanto, si yo quiero dedicarme a las exportaciones o a las importaciones, tengo que referirme a la Organización Mundial del Comercio. Y dentro de las políticas y herramientas comerciales, tenemos pues como primer punto las barreras arancelarias en aquellos productos que son muy buenos, que son poco copiados y que son tecnológicamente muy avanzados. A esos productos normalmente el gobierno les pone, todos los gobiernos, les ponen barreras arancelarias. Esto son impuestos a las importaciones, las cuales a su vez se dividen en impuestos específicos, ¿no? Para productos muy, muy, muy selectos. Y también tenemos, a ver si lo puse, porque por ahí a lo mejor se me barrió. Y también tenemos las políticas de carácter mixto, donde hacemos una combinación de aranceles y de restricciones a cierto tipo de productos que por su especificidad o su tecnología o su potencial necesitan tener impuestos, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que pasa con los vinos. Todos los vinos de importación tienen impuestos altísimos porque, bueno, quieren proteger al mercado local y de alguna otra manera, bueno, quieren que el vino mexicano o el vino del país de origen se siga consumiendo, ¿no? También tenemos las barreras no arancelarias, que estos no son impuestos y son simplemente llegan a la aduana y tenemos que pagar las pensiones aduaneras de mi producto. Una vez que se revisa, bueno, sale al mercado y obviamente allí no se desarrolla el concepto del arancel. Y aquí estaremos hablando de productos básicos como la carne, el azúcar, el huevo, el frijol, el arroz, los aceites, etc., etc., etc.
¿no? Que son de consumo básico. Y después tendríamos las cuotas a las importaciones, que aquí sí es la aplicación de límites de unidades o peso máximo a la importación de productos durante un periodo determinado. Estamos en el periodo, por ejemplo, de consumir mango, pues es difícil que el país en este momento solicite que se traiga mango de importación, ¿no? Porque sería difícil. No puede prohibir la importación de todo el mango, pero sí de una cantidad. Esto con la finalidad de cuidar el mercado productor de mango, por ejemplo, en el periodo que comprende entre abril o marzo y mayo, ¿no? Que serían más o menos 2 meses. Y así trabajan las políticas comerciales. También tenemos las medidas fitosanitarias que tienen que ver con todos aquellos productos comestibles, todos aquellos productos médicos que deben tener certificaciones en los cuales nos hablan de que no va a poner en riesgo nuestra salud al ingerir, al untar, al probar o al poner, ¿no? Y entonces así podemos estar seguros que la ropa que compre de importación de los Estados Unidos o que se fabricó en Vietnam, pero con etiqueta de los Estados Unidos, tiene las medidas fitosanitarias para que en mi país no me haga daño. Y también dentro de las políticas comerciales tenemos las herramientas políticas de apertura, que son la contraparte de las barreras arancelarias, de las barreras fitosanitarias, de las barreras por periodos a cierto tipo de productos, perdón, y el gobierno puede adoptar una política comercial de apertura hacia el exterior, reduciendo o eliminando las barreras anteriormente señaladas. Y esto solamente se da en aquellos países donde la producción del bien es escasa y por lo tanto se requiere que el producto esté entrando continuamente, ¿no? Pasa sobre todo, por ejemplo, en los países pequeños que requieren grandes cantidades de alimento. El caso de Japón, el caso de Corea, el caso de algunos países de Europa, donde sí se necesita que no haya una barrera comercial para cierto tipo de productos porque son de alto consumo. Y de alguna otra manera, bueno, el país lo requiere, lo consume y lo necesita forzosamente. Después tenemos los acuerdos de libre comercio, que también son roles que juegan las políticas comerciales de los países y se centran en la eliminación de las barreras comerciales dentro de la zona o área que delimita a los países, buscando mayor armonización entre sus economías, por supuesto, y nosotros tenemos alrededor de 17 acuerdos comerciales, 10 tratados comerciales y me parece que 6 coordinaciones comerciales entre los 186 países que están en la OCDE, en la Organización Mundial del Comercio. Existen otro tipo de acuerdos que van más allá de lo comercial, incluyendo la movilidad, por ejemplo, el factor humano y los capitales. ¿Qué es lo que sucede hoy en día con las nuevas economías, ¿no? Donde, pues, yo tengo un acuerdo comercial, no sé si se enteraron, no sé si supieron que iban a traer médicos cubanos a ciertas zonas del país donde no había especialistas y había carencia de los mismos, o sí existen los especialistas, pero no quieren ellos trasladarse a esas zonas por considerarlas, pues, que tienen poco potencial o que tienen nula infraestructura para poder desarrollar su trabajo. Entonces, en ese sentido, hablamos de tratados comerciales, acuerdos comerciales del factor humano que vengan durante un periodo de tiempo y luego se retiren a su país de origen y luego vuelvan a regresar. También sucede mucho, por ejemplo, con la industria petrolera. La gente de Irak, de Irán, de Kuwait, manda a llamar gente mexicana, gente de Estados Unidos, para que trabajen sus plantas petroleras y les dé asesoría. Y para ello también se hacen acuerdos comerciales. Una vez que tenemos los acuerdos comerciales, una vez que tenemos las barreras arancelarias bien delimitadas y una vez que tenemos a dónde recurrir en caso de elaborar proyectos, es necesario establecer proyectos de inversión. Estos proyectos de inversión
pueden ser emitidos por el país, pueden ser emitidos por capitales privados, pero con dinero público, o pueden ser desarrollados de manera mixta. Y cualquier país requiere recursos para su ejecución y que son evaluados financieramente para ver su factibilidad económica. Por ejemplo, en la Ciudad de México, cablebús, metrobús, tren ligero, el tren elevado, son obras que son parte del gobierno, pero una buena parte está concesionada a la iniciativa privada. Esto es, en un punto, ellos, o en este punto, sacan ganancia de la inversión que han emitido para el desarrollo de esta movilidad en la ciudad, que es altamente necesaria. Y estos proyectos deben tener una viabilidad técnica, ambiental y social, jurídica, para poderse llevar a cabo, que es el caso, por ejemplo, del cablebús, ¿no? O en el Estado de México, no sé cómo se llame, pero tiene la misma idea, ¿no? Son obras concesionadas que en algún punto, pues a la inversión pública le van a dar los recursos. Y dentro de esos proyectos de inversión, nosotros vamos a tener que, es necesario desarrollar infraestructura, edificios, bodegas, oficinas. Esto es trabajo para que la inversión o el proyecto de inversión se lleve a cabo. Y nosotros sabemos que si se logra estos proyectos de inversión, bueno, pues de alguna otra manera vamos a tener trabajo que ofrecer, y el trabajo es el primer detonante de cualquier tipo de economía. Y en ese sentido, cualquier proyecto de inversión es necesario evaluar su factibilidad, es necesario evaluar si es positivo para la comunidad y también si de alguna otra manera es perjudicial. No sé si recuerden que la planta de Elon Musk se iba a poner, si no me equivoco y si no estoy mintiendo, se iba a poner en Baja California, y no los dejaron. Entonces, no los dejaron, y por lo tanto, pues el gobierno determinó que no era posible la factibilidad. Un segundo a que mis perros se callen, porque ya tengo como 1000 perros. Por cierto, si quieren un perro macho, a la orden. Muy bonito, muy bonito. Y bueno, las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión son los que nosotros consideramos más importantes. Aquí no están todos, pero algunas formas de hacer proyectos de inversión desde el punto de vista del gobierno o de la iniciativa privada para desarrollar un negocio. Tenemos a los bancos, ¿no? Que los bancos pues te prestan una gran cantidad de dinero a plazos realmente pues duros, ¿no? Pero que de alguna otra manera, bueno, pues ellos tienen el dinero y a lo mejor no hay otra forma de conseguirlos. Tenemos los inversionistas, que es una de las maneras más correctas de conseguir inversión, ¿no? Decir, mira, yo tengo el producto, tú tienes el dinero, vamos a entrarle de socios, ¿no? No es lo mejor, pero es una forma. Y también tenemos a los propietarios, ¿no? Los dueños de negocios, en los cuales yo les puedo ofrecer el producto que se incorpore como parte de su marca, ya sea como línea de producto o como familia de productos. Obviamente yo con una ganancia, ¿no? Y de esta manera poder yo generar mi proyecto financiero. Estas son las formas más comunes en las cuales la gente se hace de proyectos de inversión, y de alguna otra manera es la forma en que la industria de las inversiones trabaja. Por lo tanto, las opciones de los proyectos de inversión tienen que tener 3 variables, siempre van a estar sujetos a 3 variables. En la primera, pues podemos hacer el proyecto, ¿no? En el cual establecemos que hay las condiciones sociales, económicas, jurídicas y de mercado para que yo pueda emprender mi proyecto y ir hacia adelante, evaluado por el gobierno, evaluado por el inversionista, el banco o el propietario, y el negocio corre, ¿no? Después, en el segundo esquema, está la posibilidad de no hacer el negocio, donde ya revisamos todas las características que tiene el negocio, pero existe algún impedimento social, económico, jurídico o de inviabilidad,
¿no? Y que por lo tanto, bueno, no nos permite generar la ganancia que nosotros esperamos. Y en el tercer escenario tenemos la posibilidad de postergar el negocio, ¿no? Hasta que se cumplan ciertas condiciones para llevar a cabo la planificación y la ejecución de mi proyecto, ¿no? Hace 20 años un cablebús era inviable, no existía la tecnología, se tenía la idea, pero no se tenía la tecnología. Y hoy en 2023 se tiene la tecnología, se tiene el dinero y se tiene la cantidad de gente necesaria para que el proyecto funcione y se lleva a cabo, ¿no? Hace 20 años había un plan maestro para el metro donde tendría que haber al día de hoy 3 líneas más o 2 líneas más y una extensión de una. Y aquí, bueno, tuvieron que posponerlo por cuestiones de dinero, ¿no? O sea, no hay el suficiente, o a lo mejor sí había el suficiente, pero pues no se quiso gastar en él, ¿no? Y de alguna otra manera, bueno, pues se echó para atrás o no ha podido avanzar como el proyecto original necesitaba. Y, eso es todo por mi parte, muchachos. Hoy me lo eché muy rápido. Fui como una cosa muy rápida. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Manden su asistencia, por favor. Y si no tienen Ya la dudas, mandé, profe. perfecto. Entonces nada más Hugo que mande su asistencia y pues hasta También ya aquí. la subió la profe. Gracias. Y si no tienen alguna duda, pues con mucho gusto. Y si quieren un perrito macho, díganme, yo se los consigo. Tengo 3 perritas, profe. Qué Ya caray, no quiero no. más. No, 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 estás como yo. Bueno, a ti te Sí, encargamos, Hugo. primero ¿Qué una, pasa? luego me llegó otra y luego otra. Sí, así pasa, así pasa. Bueno, bueno. Sí, Cuídense mucho, pórtense sí, bien y nos profe, vemos muchas gracias. la próxima semana. Gracias, profe. Bye. Bye.